Listo. Entonces, ya que para que quede entre la grabación, eh, vamos a hablar de un tema, ya los escribí ahí, que se llama globalización. Globalización. ¿Listo? Lo interesante de este tema, como les decía, es que no se queda en los libros de historia, no, no solo ahí, sino que nos permite verlo a diario porque es algo que está presente en lo que nosotros escuchamos, en lo que nosotros vemos, en lo que ustedes mismos usan, ven, compran, hasta en lo que comen está la globalización. Eso es algo que va desde la música de TikTok hasta el celular con el que pueden estar viéndome o escuchándome. Todo está atravesado y vinculado por este tema que es la globalización, ¿sí? Por eso es tan importante para que nosotros realmente lo veamos y lo entendamos, ¿listo? Pero, ¿qué es realmente la globalización? Podemos decir anótenlo, podemos decir que es un proceso de interconexión mundial en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social y en lo tecnológico. Repito para los que están anotando. Un proceso de interconexión mundial. Eso es lo clave. Proceso de interconexión mundial. Ese proceso de interconexión mundial se da en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social y en lo tecnológico. En este proceso, lo que pasa en un país puede afectar directamente a otro y hoy en día casi que en tiempo real. ¿Listo? Repito, repito el concepto completo. Un proceso de interconexión mundial en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo tecnológico, donde lo que pasa en un país puede afectar directamente a otro casi en tiempo real. Eso es lo que es la globalización, lo que podemos como definir como globalización. Ahora, la globalización no nació ayer, no está naciendo hoy en día, no es de hace poco. Tiene raíces históricas, por eso es que la tocamos en ciencias sociales. Y créanme que les va a ser de mucha utilidad, no solamente para sus vidas en general, para la vida de su ciudadanía como ciudadanos de este país, sino también para sus estudios académicos, no importa cualquiera que sea, ¿sí? La carrera que elijan, la forma de vida que desarrollen, lo que sea, es algo que está inmerso para todos y les va a ser útil. Ahora, a los que, por ejemplo, no han ido al ICFES y lo van a presentar, también les va a ser muy útil entender estos conceptos porque se nombran. Es un tema económico y político que se nombra mucho. Entonces vamos a arrancar con el principio. Perdón. En el siglo XV, le hace XV, siglo XV, con los viajes de exploración que se dan por el mundo, estamos hablando de 1490 y algo, 1492, no sé si les suena esa fecha, año 1500, antes de 1500, sí, entre 1400 y 1500 es el siglo XV. ¿Qué viajes de exploración se dieron, por ejemplo, en el año de 1492? No sé si de pronto alguien se acuerda. Si se acuerdan, si se les viene esa fecha, 12 de octubre, que ya está eh, próximo a llegar. El 12 de octubre de 1492 se da el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. A eso me refiero con viajes de exploración, ¿sí? Viajes de exploración que no solo hizo Colón, también hizo como gente como Vasco de Gama, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con esos viajes de exploración ya existe una primera globalización, ¿listo? Eso para que lo tengamos presente. Ya empieza a existir una primera globalización. En el siglo XIX, estamos hablando de año 1800, con el imperialismo,
y el comercio internacional, que es precisamente lo que 12 de octubre de... ¿Qué? Caroline. 12 de octubre de 1492 se da el descubrimiento de América, por eso es el Día de la Raza. Ténganlo presente. ¿Listo? Bueno, claro que tú creo que no estabas en esa clase. Pero bueno, no importa. Entonces ya en el siglo, volviendo a lo mismo, al tema en el que vamos, en el siglo XIX, con el imperialismo y el comercio internacional, hay un segundo momento, un segundo boom de la globalización. ¿Listo? Pero la globalización actual, lo que hoy nos compete, surge con más fuerza en el siglo XX, especialmente después de lo que conocemos, que ya vimos también como el fin de la Guerra Fría, la caída de la cortina de acero, la caída del muro de Berlín, por ahí, ¿sí? Con el fin de la Guerra Fría en 1991. Ahora, esto fue a nivel mundial, ¿no? Por eso es global, globalización. En 1991, y eso pónganlo ahí aparte, en Colombia estaba dándose algo nunca antes visto. En Colombia se estaba dando, si ustedes lo recuerdan, la Asamblea Nacional Constituyente en donde generamos y desarrollamos nuestra constitución política actual. ¿Lo recuerdan? Que hace poco lo vimos. Y lo están viendo también en constitución. Miren cómo todo está confluyendo. En 1991 es el momento en el que surge con más fuerza la globalización. Es muy curioso porque el presidente que estaba en ese momento, que es César Gaviria Trujillo, venía con unas ideas neoliberales de su partido y unas ideas de globalización que arrancan ese proceso de comercio internacional fuerte de Colombia. Entonces, ¿ven cómo todo está empalmando? Empiezan a abrirse mercados, se hacen tratados de comercio internacional, tratados de libre comercio, unos buenos, otros no tanto, pero se da eso, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué se da en ese momento? Pues lo primero es que hay avances tecnológicos. Eso es lo primero. El Internet, la telefonía móvil, el transporte aéreo barato, que hasta ese momento no existía, se empieza a dar. Lo segundo es la expansión de ese comercio internacional, como les decía, los tratados de libre comercio, la creación de la Organización Mundial para el Comercio, o OMC, la caída de barreras ideológicas. ¿Por qué caída de barreras ideológicas? Profe, ¿cómo así? Sí, las barreras ideológicas son esas que la ideología no permite que nos expandamos en, así sea en pensamiento. Entonces, ¿cuáles son esas barreras ideológicas que se caen? Desaparece la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas cae y el capitalismo se expande más fácilmente. Un ejemplo a nivel Colombia. Antes de los 90, en Colombia era raro ver, muy raro, ver productos japoneses o europeos en, en algún lado, en cualquier lado. Solo lo tenían aquellos que habían viajado a esos países y que en ese viaje habían traído algo. Hoy en día, en cualquier barrio, pueden salir ahí a la esquina de la academia, a la esquina de su casa, y van a encontrar celulares coreanos, ropa china, comida estadounidense y demás. O sea, hay productos internacionales ahí, en la esquina, en el Oxxo que tengan cerca, hay uno. En el de uno que tienen al lado, puede haber un producto gringo enlatado, por ejemplo. Solo por ponerles un ejemplo, vayan al de uno cualquier día, cuando estén allá, y vayan a la zona de congelados y van a encontrar maíz congelado. Ese es gringo, ¿sí? Afecta la economía en algunas partes, pero no voy a hablar de eso en este momento. Es para que vean que se da la globalización. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ahora, como tercer punto, de las dimensiones de la globalización.
¿Cuáles son las dimensiones de la globalización? Primero, la dimensión económica. ¿Cómo así, profe? Voy para allá. Las empresas, digamos que la globalización a nivel económico se da de la siguiente manera. Las empresas producen en un país y ensamblan en otro país y venden en todo el mundo. Por ejemplo, un iPhone se diseña en California porque es donde quedan las empresas y las oficinas de Apple, ¿cierto? Se diseña en California. Se fabrican partes en Corea y en Taiwán. Hay pedazos de ese iPhone que se hacen en Corea y hay otros pedazos que se hacen en Taiwán. Esos pedazos que son fabricados allá son llevados a China. En China hay una empresa que lo arma, lo ensambla. Y ese iPhone se vende en Colombia. Bueno, en todo el mundo, pero digamos que se vende en Colombia. ¿Sí ven cómo se da el proceso? Entonces las empresas producen en un país, ensamblan en otro país y venden en todo el mundo. ¿Sí? Eso genera interdependencia. ¿Cómo así? Si una fábrica cierra en Asia, puede haber escasez en Bogotá. ¿Sí más o menos vamos entendiendo? Si se cerrara una de las fábricas que ensambla partes del iPhone en Corea, puede darse la escasez del iPhone en Bogotá. ¿Sí? En algún momento les hablaba, cuando hablamos de las guerras, de la guerra en Ucrania. Y como cuando se da la guerra en Ucrania, el pan en Colombia, el pan de la esquina, sube. Y no ha bajado, sigue carísimo, está a 500 pesos cada pan. ¿Por qué subió? Porque nosotros importábamos trigo precisamente de allá, de Ucrania. ¿Sí? Todo se afecta, todo está conectado. Ahora, ¿cómo se da la globalización a nivel o en la dimensión cultural? Se da de la siguiente manera. La música, las películas, las series y hasta la comida se globalizan. Ejemplo, en Colombia se escucha, no sé si ustedes lo escuchen, pero hay muchos que sí. El K-pop, ¿cierto? Se consume Netflix, se come sushi, ¿sí? O comemos hamburguesas en McDonald's o en Burger King o pizza en Domino's, ¿sí? No sé, así muchos otros. Ahora ustedes dirán, uy, no, profe, yo con el K-pop no, o yo Netflix, no, yo veo tal o ¿sí? En Subway dicen, claro, en Subway también. Subway es una empresa gringa, ¿sí? Pero digamos que así ustedes mismos no lo consuman, no sé si lo consumen o no, pero están familiarizados con eso y conocen a alguien que sí lo hace. Conocen a alguien que ve series coreanas, conocen a alguien que escucha K-pop, conocen a alguien que tiene Netflix, conocen a alguien que come sushi o conocen a alguien que come en Subway o en McDonald's, ¿cierto? Esto tiene un lado positivo, claro que tiene un lado positivo. Hay una diversidad cultural a la cual tenemos acceso rápido. El profe se fue el internet. De cómo eran No, las ya no. casas, ¿sí? La señora, obviamente muestran lo bonito, ¿no? Pero como una señora iba al mercado y compraba sus víveres para el mercado. Como una china con un pelado se iban a un parque y mostraban cómo era el parque. Entonces nosotros entendemos
y tenemos acceso a esa diversidad cultural. A través de la pantalla lo tenemos. Pero también tiene un lado negativo, y es que empiezan a perderse las tradiciones locales. Entonces, ya no vamos al piqueteadero, ya no comemos gallina criolla, sino que vamos a comer sushi, porque de alguna manera nos da estatus o lo que sea, ¿sí? Ya no escuchamos eh, chucu chucu o carranga, sino que ahora escuchamos K-pop, ¿sí? Se empiezan a perder ciertas tradiciones. Entonces ya no vamos a jugar tejo, sino que queremos jugar polo, o no sé, alguna cosa así rara. ¿Sí me hago entender? Entonces, corraleras, eso. Bueno, son corralejas, pero las corralejas sí hay un tema ahí con el tema de los animales, pero bueno, eso es otra historia. Avancemos, vamos a la dimensión política de la globalización. Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, ¿vamos bien? ¿Estamos perdidos? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces vamos a la dimensión política. Están anotando todo eso, ¿verdad? Entonces, la dimensión política de la globalización se da así. Hoy los países no pueden tomar decisiones aisladas. Necesitan alianzas. Repito, los países no pueden tomar decisiones aisladas. Ninguna decisión es en sí misma aislada. Necesitan alianzas. Necesitan ser vinculados entre sí para poder tomar una decisión. Mira, pero pues es que soy autónomo en mi país. Sí, pero no. ¿Por qué? Un ejemplo. La ONU, la Unión Europea, Mercosur, que es donde estamos nosotros, en esas uniones, la decisión de un bloque afectan a muchos países. Vuelvo otra vez, por ejemplo, al tema de la guerra de Ucrania, que si ustedes recuerdan, va a tratar de hacerlo muy corto para no perder tiempo en la clase, pero si ustedes recuerdan lo que Ucrania, lo que afectó toda esa guerra, a pesar de que hay muchas cosas por encima, es que Ucrania quiere ser parte de la ONU, de la OTAN, perdón, no de la ONU, de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una coalición, un grupo, una alianza de los países de Europa para hermetizarse y para protegerse en caso de que venga un ataque de comunistas soviéticos, de comunistas rusos. La, la Rusia actual también tiene su organización con los que están de acuerdo con él. Entonces, Ucrania quiere pertenecer a la OTAN. Si se dan cuenta cómo esto afectó a toda la Unión Europea, a toda la OTAN. Entonces, este país quiere tomar una decisión, afecta a todos estos, porque se puede generar una guerra con Rusia. A nivel Latinoamérica, una decisión de Venezuela en este momento puede afectar a toda Sudamérica y Centroamérica. ¿Por qué? No sé si ustedes saben, pero Donald Trump envió submarinos y fuertes submarinos, o sea, no es simplemente un bicho que se hunde, sino submarinos que pueden perfectamente identificar a cualquier aparato en el mar con el
¿Sí o no? Nosotros mismos vemos eso. Ahora, ¿cuál es la dimensión ambiental de la globalización? Porque también la tiene. Los problemas ambientales son globales. El cambio climático es un tema global. La deforestación es un tema global. La contaminación del mar es un tema global. Ejemplo, si en este momento se diera un incendio, Dios no lo permita, en la Amazonía, eso va a afectar el clima en todo el continente. Otro ejemplo, no sé si de pronto les hablé de esto y si no, se los dejo para que lo investiguen también. Y es cuando viene el accidente nuclear en la planta de Chernobyl. Cuando se da el accidente en Chernobyl, la radiación llegó hasta países que estaban a miles de kilómetros de ahí. El viento llevó esa radiación hasta allá. Es más, esa radiación que detectaron en otro país a miles de kilómetros fue lo que alertó a todas las naciones a ir a investigar y fue lo que realmente, hasta dónde me devuelvo, ya me devuelvo. Todos tienen el internet lento, ¿será el mío o será solo allá en la academia? Escríbanme ahí, porque si soy yo me conecto desde el celular y lo hacemos diferente. ¿Es allá? Listo. ¿Hasta dónde alcanzaron a ver en la...? Yo pensé que era mi internet. ¿Hasta dónde quieres que me devuelva? ¿O en dónde nos quedamos? ¿En dónde nos perdimos? Bueno, para no esperar que me dicen, voy a hacer el resumen chiquitico de lo último que vimos. Entonces, ay, algo daño acá. Listo. Bueno, resumen rápido. Dimensiones de la globalización. Dimensión económica. Las empresas producen en un país, ensamblan en otro y venden en otro. Ah, la dimensión política. Listo, dimensión política. Vamos para allá. La dimensión política. Vuelvo a repetir entonces solo eso. Hoy los países no pueden tomar decisiones aisladas, necesitan alianzas. ¿Sí? ¿Cuál ejemplo tenemos de eso?
la ONU, la Unión Europea, Mercosur. Las decisiones de un bloque afectan a muchos países. Les daba yo el ejemplo, no hablar de Ucrania, sino vamos a hablar de lo que está pasando actualmente en Venezuela. Donald Trump acaba de enviar, el presidente de Estados Unidos, por si no saben quién es, acaba de enviar eh, hace unos días submarinos de guerra. Básicamente son submarinos de guerra, para que nos hagamos a la idea. A toda la zona que queda frente a la costa de Venezuela. Esto con el pretexto de que ellos están, el mismo gobierno, Nicolás Maduro, es más, tienen una recompensa de 50 millones de dólares, creo que es, por, la, por cualquier información que ayude a capturar a Nicolás Maduro. O sea, imagínense eso. Y a él lo tienen con el título de que es el jefe de un grupo de narcotraficantes que se llama el cartel de los soles. Hijo, pucha, me acuerdo muy bien. Listo. Manda submarinos, manda portaaviones y manda aviones de combate. ¿Listo? Cualquiera diría, pues no pasa nada en Colombia, ¿por qué? Porque es con Venezuela, el problema no es mío. Pero eso tiene varias consecuencias. La primera, pueden llegar acá mayor cantidad de migrantes de los que ya han llegado. Tomen en cuenta que han salido de allá 8 millones de personas en los últimos tiempos, en los últimos 5 años, y pueden llegar más. Eso afecta a la economía de Colombia sí o sí, porque como les decía, hay más bocas que alimentar. Hay gente que va a seguir buscando trabajo, así sea subempleo o como sea, ¿sí? Entonces es un éxodo de mucha gente que afecta a la economía. Y adicional a eso, también bloquea nuestra propia economía porque los barcos mercantiles que llegan por la costa atlántica, que llegan por ese lado, pues se van a ver de pronto en algún momento afectados. Eso solo con algo como lo que está pasando. Si se llegara a dar una guerra, eso sería absolutamente peor. Así la guerra no sea con nosotros. Así el gobierno esté apoyando o no a Venezuela. Indis, 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 indiferentemente de que lo apoye o no lo apoye, afecta la economía en Colombia. ¿Sí? Y puede afectar también el desarrollo político que puede tener Colombia con otros países como Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Esa es la dimensión política. Ahora, volviendo a la dimensión tecnológica, les repito, la dimensión tecnológica la vemos en cuanto al Internet. El Internet es el motor de la globalización, ¿sí? Es lo que maneja actualmente la globalización. Les decía yo que redes sociales como TikTok, como Instagram, como YouTube, eh, hacen que un meme que nace en Japón se vuelva viral en Colombia así, en un segundito. Acaba de salir algo allá y ya es viral acá. Entonces, esa es la dimensión tecnológica de la globalización y la dimensión, eh, buena profe, dice, y la globalización en su dimensión ambiental, pues también se da. Los problemas ambientales también son globales, les decía yo. ¿Cuáles? El cambio climático, la deforestación, la contaminación del mar, etcétera. Entonces, el ejemplo que yo les daba inicialmente, si se diera la dimensión tecnológica, claro, la, voy a decir lo mismo como 10 veces. Perdón, motíntico. Entonces, la dimensión tecnológica básicamente está en la frase, el Internet es el motor de la globalización. ¿Por qué? Porque un meme que nace en Japón, en China, en Australia, por irme muy lejos, nace allá, pero en segundos, en minutos, ya es tendencia y ya se vuelve viral acá. Es algo que pasa así rapidísimo, en tiempo real, ¿sí? Eso en la dimensión tecnológica. Ahora, volviendo a la dimensión ambiental. Los problemas ambientales son globales. ¿Cuáles problemas, Caroline y los demás? El cambio climático, la deforestación, la contaminación del mar, por ejemplo. Entonces, volviendo a los ejemplos. Si se diera, para Caroline y para los demás también, si se diera un incendio en el Amazonas, eso afectaría
el clima de todo el continente. Ustedes dirán, ¿pero es posible que eso pase? Sí. Por eso el ejemplo que les ponía en cuanto a al accidente nuclear de la planta de Chernobyl, ¿sí? Chernobyl, que en ese momento, está en lo que hoy es Ucrania, pero en ese momento hacía parte de la Unión Soviética, tiene ese accidente nuclear y hay radiación que se expulsa a la atmósfera. Esa radiación viaja miles de kilómetros hasta países que estaban lejos de Ucrania, de lo que es Ucrania en este momento. Países como Suiza, por ejemplo. Allá detectan esa radiación y es lo que alerta y lo que permite que salga a la luz todo lo que había pasado allá. Porque la Unión Soviética no iba a decir ni a aceptar que había pasado algo tan grave porque los iba a hacer quedar terriblemente mal. Y lo hizo. Los hizo quedar tan terriblemente mal que fue una de las causas para que la Unión Soviética se disolviera y para que cayera el muro de Berlín años después. Ahí les boto ese dato. Listo, espero que ahora sí estemos todos en línea para avanzar. Vamos a hablar de los efectos, iba a decir afectos, de los efectos positivos y negativos de la globalización. ¿Listo? ¿Cuáles son los efectos positivos? Muchos. Vamos a nombrar algunos, pero son muchos. Primero, tenemos acceso a productos y tecnologías de todo el mundo. Eso es lo primero. O sea, esto que tengo yo en mi mano en este momento, mi querido y, y lindo celular de clase media, que yo sé que ustedes tienen iPhone, yo no. Este aparatico hace parte de ese efecto positivo. Que claramente no lo fabricamos acá, ¿cierto? Pero tengo acceso a él. Tengo acceso a, no sé, a un mouse inalámbrico que fue probablemente fabricado por allá, quién sabe en dónde. Yo les digo en dónde fue. Hecho en China, vea. ¿Ve? Y yo con mi Alcatel, dice Julián. ¿Listo? Pero Alcatel tampoco es hecho acá. ¿Sí me hago entender? La tecnología está a, al alcance de la mano. Este aparato que tenemos acá, este que tengo acá, con el que les hablo. Los audífonos que tienen, inalámbricos, alámbricos, como sea, todo eso, tenemos acceso a todo eso y mucho más. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Tenemos una circulación rápida de la información. Yo con mi Nokia, dice Sebastián. Tenemos un acceso rápido a la información. La información circula muy rápidamente. Rapidísimo. Si en este momento, eh, no sé, en Turquía hubiera un incendio, en 3 segundos ya sabemos acá. Eso vuela. Si descubrieran la cura para el cáncer, yo qué sé, en 3 segundos lo sabríamos acá, ¿sí? Y en cualquier parte del mundo. ¿Qué también tenemos? Tenemos oportunidades, ojo, y acá es para que ustedes aprovechen eso que hoy en día la globalización les da. Porque tenemos oportunidades educativas y laborales a nivel internacional. Es decir, no necesitamos irnos del país para poder acceder a estudios internacionales, ¿sí? Entonces podrían perfectamente, y en este momento pueden buscarlo en internet o lo que sea, un diplomado en una universidad de Londres. Y hay, no necesitan ir a Londres, pueden hacerlo desde acá, ¿sí? Pueden trabajar remotamente para IBM, por ejemplo, para Google, para, yo qué sé, por ejemplo, acá enseñan inglés. No, no me refiero al aprender otro idioma, no. Me refiero a, aunque eso también hace parte, pero me refiero más a estudiar directamente en una institución que está en otro país, a trabajar directamente en una empresa que no está acá en Colombia,
pero que remotamente puedo trabajar en ella. Puedo ganar en dólares. Conozco gente, amigos cercanos, que ellos ganan en dólares. Ahora, qué tan bueno o qué tan malo sea, eso depende de qué tanto les paguen. Pero ellos ganan en dólares, porque trabajan con empresas gringas. ¿Sí? Ganan en euros porque trabajan con empresas europeas. ¿Sí? Hay gente, vuelvo a lo mismo, que se matriculan en Harvard y estudian desde acá, no se van de acá. A eso me refiero con esas oportunidades educativas y laborales. Ahora, también se da el hecho de que se den oportunidades de estudio y de vivienda en otros países. Ahí sí, de ir, viajar y de todo. Pero no tiene necesariamente que irse hasta allá para buscar esa oportunidad, ¿no? La puede buscar desde acá y cuando ya la tenga se va. ¿Sí me hago entender? A eso me refiero con esos aspectos positivos de la globalización. Ahora vamos a hablar de los negativos, porque también tiene efectos negativos. Y esto también nos afecta, nos guste o no nos guste. ¿Listo? Un efecto negativo, aumenta la desigualdad. ¿Por qué? Porque los países más ricos se benefician más todavía y los más pobres dejan de beneficiarse. ¿Sí? Los países ricos se benefician y se benefician más que los países pobres. ¿Listo? ¿Qué otra cosa negativa? Desaparecen o tienden a desaparecer culturas y lenguas minoritarias. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que nuestra directora tiene un vínculo bastante estrecho con temas de la cultura indígena, ¿verdad? El tema de los taitas y toda esa vaina, ¿sí o no? Pues esa cultura que actualmente digamos que están haciendo muchas cosas porque no se pierda, porque no simplemente desaparezca, podría llegar a desaparecer porque no le paramos bolas a eso, sino a lo grande, al K-pop. ¿Sí me entiende? Otro tema, la dependencia económica. Eso es un tema negativo que afecta terriblemente. ¿Cómo? Sí, si el dólar sube, en Colombia muchos precios, muchos productos también suben. Si el petróleo sube, pues sube muchísimas cosas que afectan acá en Colombia. Si el precio del café, hablando de café, me voy a tomar un tricito, si el precio del café aumenta, no es que se vuelva más caro mi café o disminuya, no es que se vuelva más caro mi café o más barato mi café. Es que los ingresos por importación del café, en el cual somos líderes y grandes exportadores, pues afecta la economía. ¿Sí? Un ejemplo para que reflexionemos, para que la analicen. En su barrio ustedes pueden comprar ropa china barata en cuestión de días. ¿Sí o no? Pero al mismo tiempo hay pequeños productores locales que pierden su mercado. Es decir, si ustedes se ponen a fabricar jeans, no, ni siquiera jeans, camisetas. Ustedes tienen que vender, por ejemplo, cada camiseta 50.000 pesos para ganarle algo. Alguna que fabriquen acá, que se haga acá, que la hagan ustedes mismos. Pero la competencia es alguien que trajo 10.000 camisetas de China a 5.000 pesos. ¿Sí? Entonces los productores locales se ven afectados. Eso es un tema complejo con el tema de la globalización. Bastante complejo. ¿Sí? Algo para analizar, para que ustedes también lo tengan en cuenta, es el tema de Temu o de Chain. Todos lo hemos escuchado. Y si no lo hemos escuchado, si no hemos comprado, al menos lo hemos escuchado. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan barato un producto en Temu o en Chain? ¿Cómo es que algo que nosotros conseguimos ahí en la esquina en 30.000 pesos, en Temu está en 2.000? ¿Cómo lo logran? ¿Lo han pensado? Alguien tiene que estar perdiendo.
alguien está perdiendo. Y no está perdiendo tema. Pensemos en los fabricantes. Han tenido que meterse a una competencia entre ellos en que el que más barato dé es el que va a vender en tema. Y eso les puede ahogar terriblemente. Y si no los ahoga a ellos, a los empresarios, ahoga a los empleados. Porque es gente que está fabricando por allá en algún sitio oculto, recóndito, que le están pagando $1 por fabricar una camiseta. Tienen que hacerse 1000 camisetas para poder hacer $1000. ¿Sí me va a entender? O sea, es complejo, es muy complejo el tema. Bien, vamos a hablar, ya para finalizar, que nos queda poco tiempo. No sé si alcancé a dar todo el tema, espero que sí, si no, continuamos en la próxima clase. Vamos a hablar de la globalización y Colombia, cómo nos vemos afectados o no. La globalización directamente en Colombia se ve en la firma de tratados de libre comercio, como ya les había dicho, la llegada de multinacionales, es decir, cadenas iPhone, como Nokia, como Alcatel, como ¿sí? Empresas tecnológicas que vienen y se establecen acá. Y la exportación del café, ahí sí, y de las flores a todo el mundo. Eso es como lo chévere. Pero hay también problemas en Colombia. ¿Por qué? Porque la dependencia económica que hemos tenido durante mucho tiempo es del petróleo y del café. Entonces es como lo que vendemos. Entonces nuestra economía fluctúa, varía, se va moviendo en función de cómo está el precio internacional del café o del petróleo. ¿Sí? Si en algún momento ustedes están viendo noticias en algún lado y al final dice indicadores económicos, el café está en tanto, el petróleo está en tanto, subió, bajó, lo que sea. Eso afecta el PIB, el Producto Interno Bruto de Colombia, lo cual afecta los salarios, lo cual afecta la capacidad de comprar que tenemos, se llama poder adquisitivo. ¿Listo? Otro problema, hay una influencia cultural que desplaza costumbres locales, que ya les había dicho. Hay problemas también laborales por la competencia internacional. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Nosotros podemos postularnos para trabajar en Estados Unidos haciendo cualquier cosa, no sé, ensamblando los iPhone acá en Colombia. Pero es que es más barato ensamblarlos en China porque les pagan miserias a los chinos. Entonces, pues no vienen a poner su maquila acá, sino la ponen allá. Entonces también nos afecta en Colombia. Un ejemplo cotidiano, para que nos hagamos caso. Un joven como ustedes puede trabajar de manera remota para una empresa en Estados Unidos, pero al mismo tiempo un campesino cafetero depende de los precios de la bolsa de Nueva York para que le vaya bien o no en su cultivo de café. ¿Sí me hago entender? Ahora, ya para cerrar. La globalización hoy. La globalización no está quieta. Está cambiando constantemente. Hay migraciones. Millones de personas se mueven por culpa de las guerras, por culpa de la pobreza, porque quieren estudiar en otro lado, etc. Hay crisis internacionales. Claro, la pandemia del COVID-19 mostró una interconexión total entre todo el mundo. Entonces, la crisis se vuelve internacional. Las redes sociales, la generación actual vive, ustedes, yo, vivimos en una globalización permanente digital. ¿Listo? Ahora una pregunta que quiero que ustedes analicen para sus propias vidas. ¿Somos ciudadanos colombianos o somos ciudadanos del mundo? Piénsenlo por un instante. Analícenlo. Ahora sí, para terminar, la globalización, a manera de resumen, la globalización es como una gran red, ¿sí?
nos conecta a todos con todos, nos acerca a todos con todos, pero también nos pone en situaciones de desigualdad. Lo que vimos hoy será la base para nuestra próxima clase, donde vamos a analizar las críticas precisamente a la globalización y vamos a ver cómo se relaciona con los conflictos actuales. Voy a profundizar un poquito más en eso. Esa es la idea. Así como antes hablamos del imperialismo y del neocolonialismo, hoy entendemos que la globalización es como esa heredera moderna de eso, del imperialismo y del neocolonialismo. Ahora, la próxima vez veremos si este proceso nos lleva a un futuro de cooperación mundial o de nuevas formas de dominación. Ahí se los dejo para que lo piensen. Chicos, espero que les haya gustado mi clase. Espero que hayamos bajado los índices de ignorancia un poquitico, como dice el profesor Supero. Que les haya gustado la clase, que hayan entendido. Antes de cerrar, preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. Cevichica. Como dice la cevichica, sí, señor. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. ¿Ninguna? Listo. Chicos, recuerden subir sus apuntes. Espero que hayan tomado muy buenos apuntes porque esas son sus calificaciones. Y hasta aquí llegamos. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Chao, chao. Ya, profe.